Hola, buenas tardes, chavos. Este es el video de la segunda parte de la construcción del juego de 3D tipo Flappy Bird para la evidencia de tercer corte. Bueno, ya hay un video en el cual construimos todo esto, lo importamos, creamos el proyecto, maquetamos la interfaz principal del proyecto, que simplemente son dos tuberías, es un piso, un fondo y nuestra ave, nuestro Flappy. Todos estos objetos 3D, los assets, ustedes los tenían que construir desde cero. Y bueno, después de eso, maquetar, que eso es lo que nosotros vimos en sesiones pasadas y nada más faltaba la integración de los scripts, ¿vale? Después de maquetar vienen los scripts, son dos scripts principales, que es el script que va a tener este personaje, nuestro personaje Flappy, y el script que van a tener las tuberías, ¿sale? Las tuberías pues son dos, que todo está jerarquizado, está aparentado, en el cual el personaje Flappy tiene adentro a nuestro personaje real, que es el Angry, es este personaje, y las tuberías, que es un grupo que contiene dos cilindros, dos tuberías. Bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación, tal cual yo lo hago, ustedes lo van a hacer. Yo ya les voy a pasar el script para que ustedes nada más, después de maquetar esto, que no les va a llevar mucho tiempo, es rápido maquetarlo, van a agregar estos scripts. Primero lo que vamos a hacer es crear en la carpeta script, el primer script, en clic derecho, create, C# script. A este le vamos a llamar Flappy Script. ¿Sí? Vamos a ver, de hecho estos recursos se los voy a pasar, estos scripts, este script de personaje, vamos a llamarle así, Flappy Script, ¿vale? Tal cual, lo estoy yo nombrando, ustedes lo van a nombrar para que no les vaya a dar algún error de programación. Después vamos a crear el siguiente script, que es el script para tubos, y se va a llamar tubo script. Vamos a Unity, clic derecho, create, C# script, tubo script. Vamos a abrir primero el de Flappy script. Ya estos scripts se los voy a pasar. Simplemente ustedes van a copiar todo el código. Copian todo el código. Y vamos a irnos a nuestro IDE. Vamos a borrar esto que está. Y vamos a pegar lo que les estoy pasando en los recursos ya de script. Bueno, después vamos a hacer lo mismo. Vamos control S, nos vamos a Unity, abrimos tubos script, borramos, nos vamos al blog de notas que tiene el script, control C y pegamos. Control F para guardar. Bueno, después lo que vamos a hacer es, si nos vamos a Unity, hay variables que se crearon que son públicas, por ejemplo, la velocidad. Aquí en tubos script, velocidad es pública, la distancia entre columnas es pública. En Flappy también hay variables públicas, la que es la de gravedad, la de velocidad de aleteo y la velocidad máxima, las variables de tubo 1, tubo 2, son variables públicas. A eso, ¿a qué se refiere eso? Que si nosotros vamos a la interfaz de Unity, en donde nosotros añadamos el, el script, ahí va a aparecer las variables públicas. Por ejemplo, el C# script, este script de Flappy, se lo vamos a colocar a Flappy, pero no se lo vamos a colocar al objeto nulo, que es este, por ejemplo, el que dice personaje Flappy. Bueno, yo así lo nombré,
Si nos vamos al inspector vemos que solo tiene un componente, entonces este es un objeto nulo. No se lo vamos a poner a ese, se lo vamos a asignar al de Angry Bird. Bueno, en este caso así se llama mi objeto 3D. Este tiene un componente transform, un boss collider y le voy a arrastrar y soltar el Flappy Script. Y aquí aparece, ¿vale? Flappy Script. Vamos a guardar. De hecho, vamos a ver, a guardar el script. Igual este aquí lo vamos a guardar para que aparezcan las variables aquí. Vamos a ver. Nos aparece las variables. Bueno, aquí nos aparece un mensaje. Que este script asociado no puede ser cargado. Por favor, corrija algunos errores de compilación y vuelva a asignar o validar el script. Vamos a ver qué advertencias nos aparecen acá. Me voy a ir a consola. Vamos a cargar. Flappy Script. Vamos a asignar también de una vez el de tubos, el tubos script. Este de tubos script sí se lo vamos a añadir al objeto principal, al componente vacío que solo tiene el transform. Lo arrastro y lo suelto a tuberías. En este caso, en este de tuberías, pues no me marca ninguna advertencia, entonces sí nos aparecen las variables públicas, velocidad y distancia entre columnas. Pero en el de Angry Bird, por alguna razón, Flappy Script, vamos a ver, aquí, ok. No se puede añadir porque, si se dan cuenta, en el script está programada una clase con una F minúscula. Y en el nombramiento del C# script aquí en Unity, la F se puso en mayúscula. Entonces hay que corregir eso. Vamos a renombrar este script con F minúscula. Flappy Script. Vamos a guardar. Aquí también vamos a corregir si les aparece este mensaje que dice el archivo se ha modificado externamente y no tiene cambios sin guardar en este editor. Desea recargarlo, le vamos a poner sí a todo. Ok, vamos a volver a guardar. Regresamos. Y ahora vamos a seleccionar en jerarquía el objeto 3D Angry Bird. Voy a remover este componente y vamos a volverlo a arrastrar. Ok, otro mensaje de Unity que no se puede agregar el componente Flappy Script porque este script no funciona. Bueno, si les aparece este mensaje, para no hacer tanto rollo, como nosotros corregimos externamente, de hecho nos los mostró el IDE, corregimos desde Unity, a veces pues no reconoce esto. Entonces lo que vamos a hacer simplemente, si les sucede como a mí, que por un error de letra, vamos a borrar este script. Lo vamos a eliminar. Bueno, yo lo voy a eliminar de aquí de mi Angry Bird. Bueno, ya se eliminó a la hora de borrarlo. Y voy a volver a crear otra vez el C# Flappy Script, pero ahora sí con el nombre correcto, tal cual está escrito aquí. Para que no haya error de validación, vamos a crear otra vez Create C# Script Flappy Script. Lo vamos a abrir. Borro esto y copio todo esto. Control S o archivo guardar. Me regreso aquí y arrastro y suelto en Angry Bird. Y aquí ya aparece. Bueno, eso pues es muy común, a veces suele suceder cuando nosotros programamos externamente en algún otro IDE o hacemos el código por aparte y después queremos añadirlo aquí en Unity. Hay veces que no coincide el nombre del archivo script con la clase, a lo mejor porque se nos pasa
pero debe coincidir para que no les vaya a generar ciertos errores. Bueno, entonces lo siguiente, si nos damos cuenta en el componente FlappyScript, dice gravedad, velocidad de aleteo, velocidad máxima, tubo 1 y tubo 2. Estos valores de este componente script tenemos que rellenar. ¿Sale? En la gravedad, ¿a qué se refiere? Que si nosotros ponemos algún valor negativo, porque si nosotros ponemos un valor positivo, por ejemplo 9.8 o 10 o cualquier valor, el personaje en vez de caer, va a subir. Entonces tiene que ser un valor negativo para que caiga. En la velocidad de aleteo, es la velocidad, cuando nosotros demos clic, cuántas o qué tantas unidades va a brincar. Cuando nosotros demos clic o oprimamos la tecla espacio, qué tanto va a brincar nuestro pajarito, ¿vale? Nuestro personaje Flappy. A eso se refiere. La velocidad máxima es la velocidad en la que cae, ¿vale? Si nosotros le ponemos una velocidad muy alta, pues va a caer muy rápido, ¿vale? Entonces vamos a ir probando. En tubo 1 y tubo 2, esta variable lo que nos está pidiendo, como es una variable, está acá TuboScript. En FlappyScript está la variable pública, TuboScript, tubo 1, tubo 2. Lo que nos está pidiendo es que nosotros le pasemos algún componente de juego que se llame, que sean los tubos. Por ejemplo, las tuberías acá, se las vamos a pasar a estas variables, ¿vale? Bueno, pero antes de hacer todo esto, de rellenar, lo que vamos a hacer es duplicar estas tuberías. Para eso selecciono tuberías, todo el grupo, no individualmente. Las vamos a seleccionar y vamos a cambiarle el nombre a esta tubería y a esta otra, porque esta es la tubería de arriba y este es el tubo de abajo. Entonces vamos a ponerle tubo arriba y este tubo abajo. Bueno, entonces ya que están cambiados los nombres, tubo arriba, tubo abajo, lo que vamos a hacer y antes, cuando nosotros nombremos lo de tubo arriba y tubo abajo, tal cual yo lo estoy nombrando, tienen que nombrarlo ustedes así, sus tuberías, porque desde código nosotros estamos haciendo referencia a esos objetos con ese nombre. Aquí está tubo abajo y tubo arriba. Ahí también está piso, pero en este caso, si ustedes tienen un piso y lo tienen con algún otro nombre, tienen que cambiarle el nombre por piso, porque desde código nosotros estamos haciendo referencia, llamando a un objeto de juego con el nombre piso, con el nombre tubo arriba, con el nombre tubo abajo. Así que tal cual yo lo estoy poniendo, ustedes lo deben poner. Bueno, después de eso, vamos a seleccionar todo el grupo de tuberías. Vamos a copiar, control C, y a pegar, control V. Para que se dupliquen las tuberías, vamos a moverlas a la derecha un tanto, no mucho. Para eso me voy a apoyar de la vista 2D, más o menos a esa distancia. O si queremos un poquito más distanciada, por ahí. También vamos a nombrarlas, en este caso yo las voy a nombrar como tubos 2, tuberías 2. Y vemos que también dice tubo arriba y tubo abajo. Bueno, después de eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Si nos damos cuenta, en el componente, en la ventana inspector, en el componente de tubos script, que es nuestro C# script, hay variables. Dice velocidad y distancia entre columnas, al igual como el personaje. Vamos a empezar primero con el grupo de tuberías, con no el de tuberías 2. Primero el de tuberías. Bueno, igual está el mismo componente, dice velocidad y distancia. Tiene valores en X, en Y y en Z porque estamos utilizando una variable de tipo vector. Un vector tiene se le tiene que asignar tres valores. Los valores en X, en Y o en Z. Bueno, en este caso solo vamos a tocar
el de tubos la velocidad en el eje X. ¿Para qué? Porque el eje X es mi eje rojo, es esta flechita roja de acá. Son, son los movimientos horizontales, ¿sale? Si yo quiero quiero hacer que las tuberías se muevan hacia los laterales, o sea, sobre el eje X, yo tengo que asignar un valor aquí en velocidad en X, ¿sale? Vamos a asignar un valor. Vamos a ir testeando, ¿vale? Para ver qué es lo que más nos parece, ¿sí? ¿Qué velocidad? Vamos a ver, vamos a poner, por ejemplo, un menos 4. Vamos a ponerle así. Si yo le pongo a menos 4, vamos a ver qué es lo que pasa. Ya va a empezar a pues, hacer todo lo que la programación indique, porque ya asignamos todo el código, ¿sale? Vamos a ver, vamos a reproducir. Vamos a darle play y vamos a ver que se empiezan a mover las tuberías, ¿vale? Se movieron sobre el eje X. Vamos a nada más, voy a de momento al personaje Flappy lo voy a ocultar un momento. Vamos a reproducir de nuevo y vamos solo a fijarnos en la ventana escena. Vemos que la tubería se empieza a mover y empieza también a hacer un movimiento extraño sobre los ejes verticales. Eso lo vamos a ir corrigiendo. Bueno, entonces, que yo veo que el movimiento lateral está muy rápido, entonces voy a bajarle un poquito la velocidad. En vez de menos 2, menos 4, vamos a ponerle menos 2. Y vamos a darle play nuevamente. Ahora sí, ya tiene una velocidad adecuada. Bueno, ni muy rápida ni muy lenta. Lo mismo en tuberías 2, la misma velocidad en distancia, perdón, la misma velocidad en el eje X, vamos a ponérselo en tuberías 2. ¿Vale? Velocidad en el eje X está menos 2. Y vamos a regresar a nuestras tuberías. Tenemos otro valor, otra variable que nos está pidiendo un valor, distancia entre columnas. ¿Esto qué significa? Lo que nos están pidiendo aquí esta variable es que nosotros le indiquemos a través de algún número qué distancia va a tener o se va a tener entre columnas cuando esta tubería, la primera o las dos, por ejemplo vamos a empezar con esta primera, se mueva y desaparezca de la vista, desaparezca de la pantalla. Se dan cuenta, vamos a ver la ventana fuego, se mueve sobre el eje X y más o menos a este punto es donde ya no se visualiza nuestra tubería. Ok, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Porque si nosotros no indicamos la distancia entre columnas, la tubería se va a ir y va a ir caminando y va a ir caminando y va a ir y hasta que pues, nunca termine de alejarse. Entonces, entonces ¿qué es lo que pasaría en nuestro juego? Simplemente se verían dos grupos de tuberías, la primera, la otra que pasó, y ya no se volvería a repetir ningún otro ciclo de tuberías. Y no queremos eso, queremos que indefinidamente, infinitamente estén reproduciendo grupos de columna, grupo de tuberías. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, así tal cual yo lo estoy haciendo, voy a regresar a la posición normal. Vamos a hacer esto, por ejemplo, vamos a ver qué distancia hay entre estos dos grupos de tuberías, ¿vale? ¿Cómo lo vemos? Si nosotros, por ejemplo, en este punto, ahí va a empezar mi primer grupo de tuberías, así va a empezar. Cuando yo le doy play, ya se visualiza un grupo de tuberías. Entonces, lo que vamos a hacer es este primer grupo de tuberías. Me voy a apoyar, voy a seleccionarlo en la ventana jerarquía y me voy a apoyar en la ventana inspector.
vamos a ver qué valor tiene en el transform, en la posición, en qué eje, en el eje X. ¿Sale? Si nos damos cuenta, este primer grupo de tuberías está posicionado en el eje X en el valor menos 6.1748. Entonces me voy a apoyar de la calculadora, ¿vale? Para ser más exactos. La posición de mi primer grupo de tuberías en el eje X está en 6, no voy a poner el menos, ¿vale? Porque simplemente voy a hacer una resta sin importar la dirección. 6, o 6.174, ¿vale? Y le voy a restar el valor en la posición de este segundo grupo de tuberías, ¿sale? Para eso otra vez voy a seleccionar el grupo de tuberías, no individualmente cada tubería. Tuberías 2 y voy a ver cuál es su valor en el eje X, cuál es su posición en el eje X. Su posición es el valor 2.31, entonces ese valor le voy a restar a 6,174, le voy a restar el 2,31 y me da un valor de 3,864. Este valor nos está indicando cuál es la distancia que hay entre este grupo de columna y este segundo grupo de columna. Entonces me indica que hay un valor, una distancia de 3,864. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Lo que voy a hacer es multiplicar el 3,864 por 2 y me da 7,728. Este valor, el 7,728, lo voy a pegar aquí en donde dice distancia entre columnas en el eje X, porque estamos hablando en el eje horizontal. Vamos a darle el valor 7,728, solo que yo como estoy copiando y pegando desde la calculadora, Unity pues en vez de poner coma pone punto, 7.728, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo ahí o indicando? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando, por ejemplo, voy a seleccionar estos dos grupos de tuberías, cuando pasen los dos tubos y el primer tubo, grupo de tuberías, que es este, desaparezca de pantalla, lo que va a hacer es automáticamente, después de que desaparezca, se va a cambiar de posición en la posición que nosotros pusimos, que era 7.728. Este 7.728 también lo voy a poner aquí en ambos grupos, tanto en tuberías como tuberías 2, porque en tuberías no lo puse. Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a hacer, va a hacer un cambio, voy a volver a regresarlo, va a hacer un cambio de posición el primer grupo. Después de que salga, automáticamente va a brincar, por decirlo así, la distancia que nosotros estamos indicando acá. Entonces, como es el doble de distancia, automáticamente se va a poner aquí en esta posición. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como retrocedí para ponerlo donde estaba, pues bueno. Entonces ya pusimos la distancia entre columnas, el valor, tanto en el primer grupo como en el segundo grupo de tuberías. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Bueno, si nos damos cuenta, en el código yo tengo puesto un valor. Aquí en TurboScript, que dice is this transform.position.x, tiene un valor que yo puse 11.34f, ¿sale? Este menos 11.34f, ¿qué es? ¿A qué se refiere? ¿De dónde sale? Lo que este valor es cuando
las tuberías, estos grupos, lleguen a esa posición, porque este valor es una posición en el eje X, automáticamente se haga ese cambio. Lo que les estaba diciendo, cuando llegue, por ejemplo, a esta posición, otra vez se regrese al inicio. Entonces, para mí es esta posición, la 11, menos 11.34. ¿Cómo lo van a sacar ustedes o ver? En el primer, vamos a agarrar de referencia el primer grupo nada más. Vamos a ver en qué posición se deja de ver el primer grupo de tuberías. ¿Sale? Por ejemplo, yo había puesto el menos 11.34, que por ejemplo, más o menos a ese valor, aquí está 11, menos 11.33, a ese valor ya no se mira mis tuberías en la pantalla. Entonces, cuando llegue a esta posición, ¿sale? En el eje X, cuando llegue a esa posición, este primer grupo, se hace ese cambio que les había dicho, se regresa a su inicio, ¿sale? Bueno, entonces ustedes lo que tienen que hacer es eso, mover el primer grupo de tuberías, ver hacia dónde, en qué posición se deja de ver, sale de vista el grupo de tuberías y van a ver en qué posición, en qué valor, aquí en el transform, copian y lo pegan acá, sale en el script, tuvo script, en esta parte, sale que para mí es la línea de código 24, ahí lo van a copiar tal cual lo vean acá, en transform, posición X. Bueno, entonces, por ejemplo, bueno, si yo le doy play, vamos a ver qué pasa. Llega a la posición que les dije, se repite, y bueno, se repite y si se dan cuenta, se repite de forma aleatoria en la posición en el eje X. O sea, ¿a qué me refiero? Si se dan cuenta, cuando se repite, por ejemplo, este salta a la posición inicial, no se repite a la misma altura. Si se dan cuenta, este grupo está un poco más abajo y esto está normal. ¿Por qué? Porque yo estoy reproduciendo de manera aleatoria con una función, un comando que se llama random.range, en donde yo estoy indicando lo más bajo que puede aparecer este grupo de tuberías y lo más alto que puede aparecer el mismo grupo de tuberías, o sea, de forma aleatoria. Puede ser que cuando otra vez llegue por acá y se repita, o sea, que se cambie de posición a su posición inicial, ya no aparezcan en la misma posición. De forma aleatoria puede aparecer un poquito más arriba o un poquito más abajo, ¿vale? A eso se refiere y por eso me aparece a mí así. Yo ya lo tengo programado, ya lo tengo asignado. Bueno, puede ser que dependiendo de las configuraciones que cada quien tenga en su proyecto, pues va a tener que modificar a gusto de cada quien este valor, ¿vale? ¿Y cómo lo tomamos? Por ejemplo, eh, yo voy a agarrar igual el primer grupo de tuberías, que dice tuberías, y voy a bajarlo un poquito. Voy a bajarlo hasta de manera que baje, pero que no se mire en la ventana gain, que no se mire hasta donde termina o inicia la tubería. ¿Sale? Por ejemplo, si lo bajamos mucho, en mi caso, si lo bajo mucho, se va a ver esto. Se va a ver que ya terminó la tubería y no queremos que pase eso. Entonces voy a bajar de manera que no se mire que termina la tubería hasta ahí. Y ese es el valor, digamos que máximo que podemos bajar el grupo de tuberías en el eje X, porque estamos hablando de arriba a abajo. Perdón, en el eje Y, porque estamos hablando que vamos a bajar o subir en el eje vertical. Entonces, ese valor, por ejemplo, aquí, en el eje transform, en posición, en el eje Y, lo vamos a copiar. Lo copiamos y lo pegamos aquí, ¿sale? En la primera, en el primer valorcito que está acá, después se divide o se separa con coma. Lo que viene es lo de la altura, ok. Para mí yo ya le había puesto menos 0.87, que es lo máximo que puedo bajar
las tuberías y que no haya ningún problema. Ahora, la altura. ¿Cuánto es lo más alto que puede subir una tubería? Lo mismo, subimos y copiamos el valor. El valor es positivo y lo pegamos aquí. ¿Sale? Bueno, entonces ya con eso pues nosotros tenemos ya hecho la mayoría de cosas en las tuberías. Ya se reproduce. La posición en el eje vertical aparece de forma aleatoria. Vean cómo aparece. Y así pareciera en nuestro juego cuando se exporta y se prueba. Pareciera que las tuberías son infinitas y que pasa cierta cantidad y siempre aparecen en una altura diferente. ¿Vale? Que eso es la intención que se quiere hacer o lo que se quiere hacer con este código. Entonces ahora lo que vamos a hacer es enfocarnos en el Angry. ¿Vale? Ya configuramos los valores en la tubería. Vamos a ocultar las tuberías. Las ocultamos aquí, las seleccionamos con jerarquía. En el inspector damos clic en el checkboard y el Angry, que es el personaje Flappy, lo vamos a volver a mostrar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene el Angry? El Angry tiene el script de Flappy Script, que también tiene valores en gravedad, en aleteo, velocidad máxima y los tubos que ya les había explicado. Bueno, entonces si damos play, pues ahorita no tienen ningún valor nuestras variables, es por eso que no pasa nada. Yo doy play y no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a configurar la gravedad. Como estamos hablando que el Angry lo que va a hacer es bajar y subir, dependiendo de los clics que nosotros hagamos, va a subir o bajar y va a caer. Si nosotros no hacemos nada, no oprimimos la barra espaciadora o no damos clic, va a caer por el efecto de la gravedad que nosotros estamos indicando. Entonces, pues no pasa nada de momento. Lo que vamos a hacer es configurarlo. Les vuelvo a repetir, como todo va a ser de arriba a abajo en el eje vertical, vamos a solo a tocar los valores en Y, ¿sale? De cada variable. Entonces, en gravedad, lo que vamos a poner un 8, vamos a ir testeando, pero va a ser un menos 8, ¿vale? En velocidad máxima de aleteo, vamos a igual a probar. Bueno, aquí voy a dar un menos 7, ¿vale? Aquí vamos a probar. Es cuestión de que ustedes vayan probando, ¿vale? Cada valor. Entonces vamos a poner menos 7, aquí con menos. Y aquí vamos a poner 2. En velocidad máxima también es la velocidad de la caída. Vamos a poner un 4. Vamos a ver, vamos a reproducir. Ahorita añadimos lo demás. Vean que cae. Ya si nosotros damos clic, ya tiene alguna acción, ya empieza a subir. Y si nosotros soltamos el clic, cae. Entonces, mientras más clic demos, más se eleva, ¿vale? Si dejamos de dar clic, cae y cada vez cae más rápido, ¿vale? Bueno, yo creo que me parecen bien esos valores que acabo de dar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar nuestros tubos que están acá. Aquí, tuberías, los arrastramos y los soltamos. El de tuberías lo soltamos en el valor de tubo 1 y el de tuberías 2 lo vamos a soltar en tubos 2. Ahora sí, visualizamos nuestros tubos, nuestras tuberías y tuberías 2 y vamos a darle play. Y bueno, entonces es así como nosotros construimos nuestro proyecto, maquetamos nuestro proyecto y construimos un sencillo juego de tipo Flappy, ¿vale? Bueno, pues entonces espero sus actividades, chavos. Cualquier cosa, duda, pues me pueden comentar al grupo, ¿sale? Bueno, hasta luego.